Quédate, relatamos historias de la forma más ancestral y primitiva de comunicación oral. Con el inmenso poder de nuestras voces, aprenderás de nuestras memorias. La Etnia Podcast. Bienvenidos. Hola, les habla Carolina Abril desde Bogotá, Colombia. En esta tercera temporada de La Etnia tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Milton González. Milton es conferencista, escritor, terapeuta alternativo y se destaca en diferentes disciplinas como el Feng Shui, el Reiki, musicoterapia, numerología, entre otras. En este episodio, que lo vamos a titular ¿Cómo sanar y para qué sanar? Así que sean todos ustedes bienvenidos. Sí, bueno, lo que me refería a esas etapas que son de hechos y sucesos traumáticos, ¿verdad? Que quedan alojados en el subconsciente y en el inconsciente, que luego Sí. cuestan con los años, con las etapas, dependiendo de dónde ocurre el hecho. Si el hecho ocurre, por ejemplo, en la infancia, va a quedar seguramente albergado en el inconsciente, sobre todo si ocurre antes de los 9 años, que es donde todavía la parte interpretativa y racional del ser humano no comienza a despertarse. Aproximadamente entre 8, 9, 10 años que cuando comienza a despertarse, y entonces ya salimos de ese nivel prácticamente casi inconsciente y subconsciente al nivel consciente y al nivel racional. Al comienzo es pura emoción. Los primeros años de la vida en la niñez, los primeros ciclos, sobre todo hasta el séptimo, octavo año de edad, son ciclos emocionales. Esas emociones que quedan albergadas para la adolescencia y para la adultez prematura, que yo llamo antes de los 28 años, yo lo divido en ciclos de 7 años, cada 7 años, 7, 14, 21, 28. Antes de estos ciclos, normalmente las emociones quedan grabadas en esa zona subconsciente y inconsciente, y entonces comienzan a tener los problemas de estos traumas a partir de los 30 años, que ya cuando uno comienza a decir, comienza la madurez de la adultez, que se va pensando poco a poco. Entonces, ¿cuál es lo importante de esas situaciones? Primero para superarla, uno de los principios fundamentales es que la persona reconozca que está en crisis, que tuvo un problema o que tiene un problema. Si la persona no lo reconoce y el problema lo ven otras personas cercanas, bien sea madre, padre, hermano, pareja, amigo, entonces están en el deber de recomendarle, ayudarlos directamente o recomendarle algún terapeuta. Entonces, lo primero que se hace es ver si la persona reconoce el problema. Es decir, si la persona está consciente de que tiene un problema, porque lo más difícil es que acepte que tiene el problema. Luego ya si la persona acepta que tiene el problema y está deseosa de superarlo, de que se le ayude, entonces cuando comienzan a actuar las terapias. Otra cosa que hay que hacerle hincapié, todas las personas que han pasado por problemas de crisis, que todas las crisis tienen un principio y un final. O la crisis termina con la persona, o la persona termina con la crisis. Pero la crisis no es indefinida, porque tanto el cuerpo emocional como el cuerpo físico se enferman, se desequilibran hasta un nivel que se hace inaguantable, que cuando la persona ya se rinde y se entrega al problema y terminan o enajenados mentalmente, lo que la gente llama demencia, o la persona termina superando el problema y entonces se convierte el problema en un gran aprendizaje
que sirve después para esa persona ser terapeuta y enseñárselo a los demás como ejemplo. Y un tercer aspecto importante es entender de que las crisis, además de que tienen una causa y de que tienen un principio y un fin, son superables. O sea, las crisis son pasajeras, son superables y la mayoría se superan. Solo que debemos siempre, como primera recomendación, es recurrir a un terapeuta, porque una persona que está del otro lado, está fuera de uno, lo ve con mayor objetividad el problema que uno mismo, porque uno mismo está bloqueado. Y hay zonas que tienen que ver con el hemisferio cerebral derecho, que es el hemisferio cerebral inconsciente afectivo, que es el que alberga todos esos traumas y es el que hay que estimularle a la persona para que logre salir de ese trauma o ese conflicto. Así que esos son los puntos que quisiera yo destacar. Cuando una persona pasa eventos traumáticos, como ya lo explicaste muy bien, lo que sucede tanto mental como en la parte física del cuerpo, tú como terapeuta, desde tu punto de vista, ¿consideras que es necesario sanar o que habrá algún momento en la vida de alguna persona que decida no hacerlo? ¿O cuáles serían las consecuencias como tal de no sanar? Bueno, pienso como terapeuta que la persona debe sanar, es lo más aconsejable. Primero porque le mejora la calidad de vida y segundo porque le alarga la vida. Por ejemplo, hay un problema que quedan con muchos traumas, que son el problema de las fobias. Cuando una persona no supera una fobia, esa fobia va a estar constantemente influyendo sobre su cuerpo físico, sobre su cuerpo emocional y llega incluso a afectarlo a nivel social porque se llegan a aislar. Por ejemplo, una persona que sufra de paranoia, de la fobia a la persecución, es una persona que no suele andar libremente en los espacios públicos, porque siempre cree que tiene a alguien detrás, que lo está persiguiendo. Esto suele suceder mucho con las personas que son sometidas a atraco, violación, robo, ese tipo de acto agresivo, sorpresivo. Entonces, lo ideal sería que sanara. En caso que no llegue a sanar, hay otra manera de hacer la terapia, que es enseñarle a convivir con ese problema. Bien sea mediante alguna terapia que después vamos a hablar, que son las terapias de sanación y de mantenimiento, o bien sea con algún tipo de medicamento, a veces naturales, a veces no naturales, que logran controlarle ciertas sustancias o ciertas hormonas o ciertos neurotransmisores, bien sea a nivel endocrino en el caso de las hormonas, bien sea a nivel de neurotransmisores a nivel cerebral, que le permitan mantener controladas algunas enzimas y algunas hormonas como son, por ejemplo, el cortisol, que es la famosa destructora, que es la del estrés. También están las mictalinas, las catecolaminas y todas esas que destruyen. Para entonces con los medicamentos o con las terapias de sanación lograrles estimular lo que son las constructoras o las que producen estado de tranquilidad o de felicidad, como son las oxitocinas, las endorfinas, las feromonas y todo lo que tiene que ver con enzimas que mejoran el cuerpo humano, el funcionamiento tanto mental, emocional como físico. Estás escuchando La Etnia Podcast. Bueno, Milton, tú eres una persona bastante estudiada en el tema. No te he dado la presentación como tal de que las personas que nos están escuchando en este momento sepan quién eres y por qué estás haciendo este tipo de recomendaciones. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, a qué te dedicas, algo un poco corto porque igual pues vamos a estar en otros episodios contigo. Sí, correcto. Bueno, resumiendo sintéticamente como hacemos los arquitectos,
Esa es mi primera profesión. Soy arquitecto universitario, he graduado en la Universidad del Zulia, en Venezuela. Ujú. Tengo 2 especialidades, 2 diplomados, uno sobre construcción y uno sobre el diplomado por la conciencia y la paz. O sea, tengo una certificación avalada por la UNESCO para trabajar como elemento de paz, elemento, persona que puede en algún momento, en algún conflicto, mediar por algún acuerdo de paz. Y tengo además una maestría en antropología política en la Universidad del Zulia también, alternativa del mundo holístico. Soy máster Reiki en 3 escuelas de Reiki, la escuela Karuna, la escuela clásica y la escuela tibetana tántrica, reconocido por la Sociedad Venezolana de Radiestesia y la Sociedad Internacional de Radiestesia, con sede en Argentina. Soy musicoterapeuta, soy terapeuta floral en flores de Bach y flores de orquídea, y otros estudios como numerología, musicoterapia, piramidología, pero tengo una formación alternativa. Además de eso, realicé casi la carrera completa, no la logré terminar, de filosofía, y tengo también muchos estudios de psicología en mi currículum vitae. Perfecto, Milton. Bueno, volviendo a nuestro tema, ¿qué es lo que realmente cura? ¿Qué es lo que tú crees que, bueno, con todas estas especializaciones, qué crees que realmente cura? ¿Qué la persona, por qué cura? ¿Cómo crea esa luz o ese bienestar para su cuerpo, su mente y espíritu? ¿Lo cura la persona, Bueno, la otra persona, el psicólogo, un médico, o realmente la persona puede curarse a sí misma? bueno, primero yo partiría por diferenciar entre cura y sanación. Ok. Curar es trabajar el síntoma. Sanación es trabajar la causa del síntoma. El síntoma puede ser mental o puede ser físico. Entonces, cuando se trabaja sanación, es cuando se logra el perfecto equilibrio entre emoción y la parte espiritual, que es muy importante. Tiene que ver con las creencias. No hay que confundir la parte emocional, que es la parte mezclada con los afectos. La parte mental es la parte netamente psicológica, como son memoria y nivel de inteligencia. Esa es la parte psicológica. La parte física ya todos entendemos fácilmente que es el cuerpo físico, los sistemas orgánicos de nuestro sistema circulatorio, endocrino, sistema renal, digestivo, y la parte espiritual, que es muy importante, que es la creencia en uno y la creencia en algo superior a uno y en los demás. ¿Y qué espero yo de la vida? Entonces, cuando tú me haces la pregunta de cómo sería la sanación ideal, si es de mí, o parte de un terapeuta, o parte de un psicólogo, de un psiquiatra, de un médico, yo te diría que desde el caso, de la situación y dependiendo de la persona que necesite la sanación. Sabemos personas que no tenemos un nivel educativo, genéticamente traemos un talento heredado, que a veces traemos taras mentales, taras psicológicas en nuestro ADN, que se van transmitiendo. Muchas escuelas de policía en el mundo, de algunos trabajos muy delicados, exigen 5 generaciones anteriores a la persona a ver si hay algún problema de tipo genético. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces las personas traemos algunos problemas genéticos que obligatoriamente vamos a tener que recurrir a un terapeuta, qué sé yo, un orientador, un pastor, un guía espiritual, un maestro espiritual, en fin. Entonces la sanación viene de acuerdo al paciente y de acuerdo a la causa que origina la patología o problema a sanar. Entonces, ¿cómo saber que la persona sí va a tener un resultado verídico, un resultado benigno también para su vida? ¿Cómo saberlo? Bueno, hay muchas maneras.
Y, y disculpa que se me olvidó algo muy importante en la pregunta que me hiciste anterior, que me vino de pronto, porque fueron varias preguntas en una. Mira, la causa que cura todo, que sana todo, que es la palabra correcta, realmente es la palabra amor. La palabra amor. Cimiento del amor. El amor de hermano, el amor de hijo, el amor de amigo, el amor de pareja. ¿Por qué? Porque desde el origen etimológico de la palabra amor, que viene del latín, del prefijo a, que significa negación, no, y mor, que significa muerte, en definitiva sería no morir. El amor es vida. La palabra amor, como afecto, se ha demostrado que es el sentimiento humano que es capaz de sanar cualquier tipo de enfermedad, incluyendo aquellas enfermedades que los médicos tradicionales llaman terminales, como el caso del cáncer, el caso del lupus, el caso de una esclerosis múltiple y muchas enfermedades degenerativas, como incluyendo la diabetes, por ejemplo, que es muy común, que está creciendo a un ritmo vertiginoso con el nuevo sistema de vida estresante del siglo XXI, la diabetes emocional. Entonces yo diría que el amor es la herramienta más importante para sanar. Unimos voces para darte sentido. La Etnia Podcast. Y si se logra la sanación completa, sanar completamente. Que tanto es así que la mayoría de las personas que son los grandes terapeutas y escritores de esta época y de todas las épocas que hemos vivido, siendo el siglo XX y siglo XIX, que son las épocas donde hubo mayor discusión editorial de los libros que tratan sobre sanación, tanto mental como física, a partir del siglo XIX, todos ellos pasaron por problemas de salud muy graves. O sea, todos los terapeutas y grandes psicólogos y grandes filósofos y grandes antropólogos y sociólogos de la época, el caso de Sigmund Freud, el caso de Nietzsche, el caso de Edward Bach, el fundador de las terapias florales de Bach, el caso muy reciente de la psicóloga norteamericana que falleció hace poco, Louisa Hay, que manejó la parte de emociones, que escribió un famoso libro, Sana tu cuerpo, sanando tus emociones. Ella pasó por un problema de cáncer que se le repitió 3 veces. Y luego de entender de que la causa de las enfermedades somáticas están en el aspecto emocional, en el aspecto psíquico, que es un 95%, entonces estableció un sistema de sanación a través del control de las emociones. Entonces allí está la clave. Crear un sistema que ataque, digamos, el miedo, el odio y demás, porque si el amor es vida, pues lo que acaba de nombrar es todo lo contrario. Estos sistemas, sí, señor. ¿Cómo vienen repartidos? ¿Cuál sería el mejor método? ¿Por qué las personas de pronto encuentran una manera de sanar, digamos, en una sola plegaria y no necesariamente necesitan un psicólogo? O un médico, o una persona que se ha dedicado a estudiar como tal al ser humano, y pues hay personas que únicamente se sanan con una plegaria. Bueno, porque eso tiene que ver con muchos factores, tanto como inconsciente, y hay algo más importante que me voy a permitir nombrarlo porque no puedo traicionarme a mí mismo, porque es mi comprobado a través de los años haciendo terapia, más de 20 años haciendo terapia, y además de eso porque y lo creo, que es el llamado archivo acásico, el archivo que se supone traemos de vidas anteriores. Yo creo en el principio de la reencarnación, o sea, en la evolución del alma, del ser espiritual, ocupando un cuerpo físico. Que se sanan con una simple oración o con una simple consulta a un médico una sola vez, porque no viene de atrás, no es tan profunda. Pero cuando la causa tiene raíces muy profundas, bien sea de la infancia, del vientre materno, en esta existencia, o de archivos anteriores, imagínate tú que hay personas que tienen más de 50.000 existencias. Entonces, ¿qué pasa? Yo te puedo decir a ti, tú eres un alma muy vieja, muy longeva, muy antigua, de millones de años,
Y tú miras, ¿cómo es eso? Bueno, te lo puedo leer en lo que es la mano, en la línea expresadas en la mano, que es la quiromancia, que es una técnica de estudio heredada de los Vedas, la radiestesia, a través del péndulo. Hay otros métodos como la terapia de respuesta espiritual, que también me puede decir mediante unos diagramas que fueron inventados por Dressler, ¿verdad? Un alemán, que me pueden decir de dónde vienen y qué tiempo tienen ese tipo de enfermedad. Entonces eso me explica a mí que una enfermedad se resuelva o se sane más rápido que otra. Se dice, por ejemplo, en las terapias alternativas naturales o en la homeopatía, que normalmente por cada año de enfermedad, el ser humano tarda un mes como máximo en recuperar su salud. O sea que si tú tienes un año con un dolor, lo más probable es que tardes 3-4 semanas, por lo general, en sanar ese dolor, para que tengan una idea de la relación. La fe como tal, la fe, ¿tiene algo que ver en un momento de terapia para que la persona pueda sanar de alguna manera? ¿Se necesita tener fe? Totalmente. ¿Por qué? Porque la fe te permite curar, como bien te dije al principio de la conversación, que teníamos un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo espiritual, ¿verdad? Y un cuerpo emocional. El cuerpo espiritual lo cura la fe, no lo cura las medicinas. El cuerpo espiritual, la creencia en la vida, las expectativas de vida, la motivación, las esperanzas, no te la puede inculcar un psicólogo. Te puede ayudar, un médico te puede ayudar, un sacerdote te puede ayudar en el aspecto de orientación religiosa, indiferentemente en el credo que tú estés. Solo Dios y solo la fe en algo superior a uno y a lo que existe, que no le encontramos esa explicación, puede dar la sanación. ¿Por qué? Porque actúa sobre el cuerpo espiritual y el cuerpo espiritual a su vez actúa sobre el cuerpo físico. Tenemos una creencia equivocada de que del cuerpo físico las enfermedades se van transmitiendo a los demás, y es al revés. De los demás cuerpos, es decir, los niveles de cuerpos espirituales, que son aproximadamente 4 niveles espirituales, luego viene el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo físico. Entonces en total tenemos varios cuerpos, y donde se somatiza finalmente, cuando tú lo logras ver, es en tu cuerpo físico. Pero primero se presenta en la mente, y antes de la mente se presenta en varios cuerpos espirituales, que el más cercano a ellos es el que llamamos el campo áurico, o el cuerpo áurico, que no es más que la irradiación electromagnética que tenemos todos los seres humanos, todos los seres vivos, incluyendo el reino mineral y todos los objetos, que es un campo que se origina por iones negativos llamados electrones y iones positivos llamados protones. Todos tenemos un campo de energía, bien sea un objeto, bien sea un animal, una planta, un mineral o un ser vivo como los seres humanos o los animales. Todos tenemos un campo electromagnético, y mientras ese campo electromagnético, a través de la fe, que es la única que puede originar una serie de vibraciones y de estados de energía superiores a estos cuerpos físicos y mentales, es la que puede sanar. Pero sí que hay personas que se sanan enfermedades no curables para la medicina tradicional. Estás escuchando La Etnia Podcast. Entonces, ¿dónde está el poder curativo? ¿En dónde se encuentra? En el ser como tal, en el ser humano, ¿dónde se encuentra el poder curativo? Mira, yo te diría que la primera fuente es el ser interno, en uno mismo. Lo que pasa es que vernos objetivamente desde afuera, porque es difícil conocerte a ti mismo. Lo más difícil es conocerse a sí mismo. Porque cuando tú te tratas de conocer a ti mismo, el inconsciente te traiciona. Y esos archivos acá de vidas anteriores te traicionan y te originan temores y bloqueos en tu parte consciente. En la parte consciente, libremente,
podían originar, mira, un suicidio, una acción agresiva, violenta o una locura. O sea, si tú le dices, por ejemplo, a una persona que en una vida anterior fue una persona que estuvo presa 40 años o que murió quemada, esa persona puede entrar en shock. Entonces tú como terapeuta tienes que tener mucho cuidado con lo que le vas a decir cuando descubres algún archivo o algún ciclo que él vivió en vidas anteriores. Pero la verdadera curación parte de uno mismo. Pero en el caso de que uno mismo no es capaz de curarse a sí mismo mediante la meditación, ya eso lo hablaremos después, ¿no? La terapia de sanación, mediante yoga, mediante el ejercicio, mediante la alimentación, mediante una serie de estudios, de creencias, recurrir al otro. Y ese otro puede ser un sacerdote, un pastor, un maestro, un amigo, una pareja, una mascota, una planta, incluso un árbol. Tú puedes abrazar un árbol y descargar tu campo electromagnético en interacción con el campo vibratorio del árbol y el árbol te puede equilibrar. Y hay costumbres chamánicas y hay costumbres de culturas aborígenes milenarias que sanaban simplemente abrazando un árbol o caminando descalzo sobre la arena o dentro del mar con baño. Entonces hay muchas maneras de terapia que son milenarias, que vienen de miles de años atrás y más concretamente de los últimos años, en las últimas civilizaciones que conocemos, desde que somos colonia. Por ejemplo, en el caso hablamos de los aztecas, de los incas, de los chichas, de los mayas, pero antes que esas culturas habían culturas milenarias, como el caso de la India, el caso de los egipcios, el caso de los chinos, de los japoneses, de los griegos, que se sanaban a sí mismos, terapias naturales y terapias que se salen de lo común, de las que se usan hoy en día. Bueno, Milton, muchas gracias por tus explicaciones, gracias por tener esta introducción un poco corta pero muy concisa. Vamos a tener más programas contigo, más episodios. Invito a todas las personas que estén escuchando el podcast pues a estar conectados. Y si quieres, por favor, dejarnos tus redes sociales también donde puedan seguirte y de pronto descubrir algo más o si tienen alguna consulta y demás. Sí, bueno, con mucho gusto. Mi Instagram personal es @mi_González_Fernández. Milton González Fernández, mi Instagram personal. Mi Facebook, Milton González Fernández, igual. Mi correo, miltongonzalezfernández@yahoo.com. Y mi número telefónico, vivo en Venezuela, es más 58 412 079 20. Con mucho gusto estoy a la orden. Bueno, Milton, muchas gracias. Realmente agradecida por tu tiempo y agradecida también por todo tu conocimiento. No, gracias a ti y esperamos vernos en otra oportunidad. Con mucho gusto. Espero que les haya gustado este episodio y que emprendan junto con nosotros este viaje de sanación. Recuerde que pueden seguirnos en La Etnia Podcast en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y también nos pueden contactar mediante el email laetniapodcast@gmail.com. Muchas, pero muchas gracias. La Etnia Podcast suma experiencias a través de narrativas inclusivas, sin etiqueta, sujetas al impacto individual y con la creencia que al aportar valor hacia el desarrollo, cualquier crisis tratada de la forma colaborativa pueda dejar una huella de impacto en la sociedad.